Este podcast es presentado por Score. Score, la energética del fútbol. Es difícil encontrar una historia de un equipo exitoso sin baches ni sobresaltos. El recorrido ganador de un club, la trayectoria de un goleador o los triunfos de un entrenador generalmente dialogan con episodios polémicos, de debate y que con el correr del tiempo son parte de la hazaña. Al inquietante empate frente a México se sumó otro elemento que remeció a la selección. Un hecho que obligó a la dirigencia, al cuerpo técnico e incluso al gobierno a conversar, pensar y tomar una decisión. Antes de enfrentar a Bolivia, un hecho extradeportivo hizo tambalear todo. Bueno, es una situación que los futbolistas chilenos ya no sé si llamarlo indisciplina, pero cometen este tipo de errores. Para llegar al extremo que como llegó ahí el auto, quedar volado. Conducía con 1,2 gramos de alcohol en la sangre, 4 veces superior al límite establecido. Sin duda que esto va a afectar a nivel futbolístico, si es que sí o no. Ahora, como hincha que soy, me gustaría que jugara. Pero si hubiese ido más rápido, cae al vacío acá, teniendo consecuencias mucho peor. Jamás la campaña de una selección es tan ligera y amable cuando se quiere llegar a la cima. La de Chile en 2015 no fue la excepción. Con ello tuvo que convivir la roja para gritar, por fin, campeones, no finalistas. Capítulo 3. Estoy bien. Se acabó el partido en Santiago del Nacional, México. México sorprende en el grupo. México empata 3 goles contra Chile. Con 2 partidos jugados en la Copa América, Chile cumplía con lo planeado. Si bien estaba invicto y con la primera opción de ganar el grupo A y avanzar a cuartos de final, el empate de 3-3 frente a México, disputado el lunes 15 de junio, hizo que algunas dudas flotaran sobre el equipo de Jorge Sampaoli. La organización dispuso que Chile siempre tuviese 3 días de descanso entre cada partido. El próximo rival era el otro líder del grupo, Bolivia. Cosechaba 4 puntos, producto de un empate 0-0 ante México y una victoria 3-2 sobre Ecuador. El director técnico de La Roja comenzó a estudiar a los altiplánicos en la soledad del complejo Juan Pinto Durán, porque le dio la tarde libre a los jugadores. El compromiso era llegar a dormir, no más allá de las 11 de la noche de ese martes. Recién el viernes volverían a la cancha. El gerente de la selección, Felipe Correa, y el seleccionado Gonzalo Jara compartían los conceptos de Sampaoli y eran férreos defensores de los momentos de distracción del plantel. Tienen que haber espacio de descomprimir, tienen que haber espacios libres, que los jugadores verán cómo los administran. Los jugadores necesitan días libres y creer que no, si aquí el error es no concentrarlo, ese es un sueño bastante miope y bastante sesgado que no tiene ningún sentido. El jugador de fútbol necesita su espacio, necesita estar con su familia, necesita estar solo, necesita hacer lo que en momentos que se puedan hacer. Después los comportamientos individuales los puede juzgar cada uno, pero no hay ninguna duda que se necesitan esos espacios. Cuando teníamos día libre o tarde libre, salíamos todos corriendo, o sea, entrenábamos para aprovechar la tarde, porque era ni ir y volver. Obviamente eran jugadores jóvenes, exitosos, de local, sabíamos lo que eso generaba, teníamos experiencias para atrás, del bautizazo, de nervioso con eso, pero yo creo que es como no se le puede pedir que además sea el primer alumno de la clase, nada, son los competitivos porque son y son así distintos, quizás con esas características también, o sea, no se les puede pedir todo. La mañana del martes 16 de junio, La Roja realizó una suave práctica para sacarse el partido ante los aztecas. Todo era normal ese día. En Antofagasta, Paraguay superaba a Jamaica y en La Serena, Argentina y Uruguay animaban el Clásico de La Plata. Cuando anochecía, los medios, al tanto de la tarde libre del plantel, se apostaban para informar del retorno de los jugadores a la concentración. Todo estaba bien. Solo un detalle encendió las alarmas. Al llamativo Ferrari de color rojo, propiedad de Arturo Vidal, nadie lo había visto entrar. Se temió lo peor. Una situación que ha implicado
llegado Arturo Vidal. Recordemos que él debía haber llegado a la concentración a eso de las 11 de la noche, Juan Pinto Durán. Sin embargo, El periodista de Radio Bío Bío, Eduardo Figueroa, cubría a la selección chilena. Lo que ocurrió esa noche lo recuerda como si fuese ayer. Hola, soy Eduardo Figueroa, periodista de Radio Bío Bío en 2015. Sampaoli decidió darles libre ese día en la tarde a los jugadores. Tenían que volver a las 10 de la noche máximo. Tenían que estar todos en pintura. Ese día yo en la tarde fui a cubrir algo a la NFP, algo al tribunal, y mi editor de la tarde me dice, y después aprovecha y ándate a pintura a ver que lleguen todos. Perfecto, yo me fui a pintura, me paré allá afuera, habían varios medios, varios colegas, estaban llegando los jugadores. Nosotros ese día en la radio estábamos transmitiendo el partido de Argentina-Uruguay que se estaba jugando en La Serena. La cosa es que ya había llegado desde allá todos los jugadores salvo Vidal y ya estábamos llegando a la hora límite. Y un poco antes de las 10 de la noche, Ángel Romero me llama y me pregunta si Vidal había llegado. Y yo le digo que no, que es lo único que faltaba. Me dice, es que nos llamó un auditor que Vidal habría tenido un accidente en el acceso sur. Era Vidal. Arturo Vidal había sufrido un grave accidente automovilístico a la altura del kilómetro 25 de la autopista Acceso Sur, que conecta la región metropolitana con la región de O'Higgins. La noticia crecía como una bola de nieve con el paso de los minutos. El choque de la estrella de la Juventus cruzó rápidamente las fronteras. La figura de la selección chilena Arturo Vidal y su esposa sufrieron un accidente con su Ferrari en la noche de este martes. El choque se produjo a 15 millas de Santiago cuando regresaba a la concentración de la selección chilena en la Copa América tras disfrutar de la tarde libre. La jefa de prensa de la selección, María José Vasconcelos, repasa con detalles ese momento. Cuando me avisaron que pasó esto, yo llamo a Felipe. Le digo, Felipe, ¿qué hago? Me quedo en mi casa porque era tarde, me quedo en mi casa. No, me dice, vente a pintura. Y me voy a pinturar y claro, ya habían jugadores que ya habían cenado, estaban acostados y todo. Y me quedé con algunos viendo todo lo que salía en televisión, que cada minuto salía algo nuevo. Había otro futbolista también del equipo de Sampaoli. A la salida chocó absolutamente solo, la pegó. En algún canal salió que había más jugadores en el Monticello, entonces los jugadores me decían, no, porque yo no estaba allá, y yo ya, calme, ya. Empezamos a parar, bajar la velocidad porque había muchas luces y vimos dos ambulancias que se movían hacia el sector de WIN y patrullas de policía, pero público o gente había muy poco. Buenos días, mi nombre es suboficial Osvaldo Pessoa Collao y participé en la detención en el año 2015 del jugador de fútbol Arturo Vidal. Yo me encontraba de servicio segundo patrullaje en el retén Alto Jahuel y recibimos varios llamados que en el kilómetro 25 del acceso sur se había producido un accidente de tránsito. El Ferrari 458 Italia, un ejemplar de lujo casi único en Chile, había protagonizado un accidente grave de tránsito. ¿Cuántos autos estaban involucrados? ¿Habían heridos? ¿Habían fallecidos? ¿Daños a la propiedad pública? ¿Qué había pasado en la autopista del sector sur de la región metropolitana? Todas esas preguntas serían resueltas apenas Carabineros llegase al sitio del suceso. Una vez que nos constituimos en el lugar, pude verificar que una mujer mayor de edad mantenía una lesión en su brazo derecho y del auto color rojo, en este caso un auto deportivo marca Ferrari. Y a la vez se presenta el conductor del vehículo, que era don Arturo Vidal, y al yo entrevistarme con él pude verificar que andaba con los efectos del alcohol. Y ante esta situación procedimos a adoptar el procedimiento en la detención de Arturo Vidal por su manejo bajo los efectos del alcohol. La noticia había explotado. Era un hecho, el volante Arturo Vidal, hasta ahí goleador de la Copa América con 3 tantos, había protagonizado un accidente de tránsito de carácter grave. Las redes sociales y los portales de internet actualizaban la noticia a cada minuto. El periodista Eduardo Figueroa se acercó a los policías que custodiaban Juan Pinto Durán para conocer más detalles. Acerco hacia la puerta otra vez de pintura y ahí habían siempre carabineros de uniforme afuera, siempre cuidando la situación. Y para esa Copa América habían carabineros al interior de civil que estaban trabajando con la NFP, en fin, dentro de Juan Pintura. Se me acerca y me dice, como ya nos conocíamos, nos veíamos todos los días a estar ahí,
Me dice, está embarrada, tuvo un accidente Vidal, me dice. Es cierto, entonces nosotros nos llamamos auditor, sí es verdad. Y él me decía que estaba escuchando todo por el walkie-talkie que tienen, la radio que tienen los carabineros, toda la información. Él iba escuchando toda la información que iba llegando de este accidente de Vidal, de lo que estaba hablándose dentro de Pinturán, que estaban todos enterados de la situación, vueltos locos. Y ahí yo llamo a Ángel nuevamente y digo, sí, efectivamente es así, porque me lo había confirmado un señor de carabinero, un cabo de carabinero que estaba afuera. Radio Bío Bío, con presencia en todo nuestro territorio, decidió poner al aire ese testimonio. También el video, donde Arturo Vidal insultó al carabinero que lo detuvo. ¿Cómo ya venís manejando esa weá? ¿Cómo soy tan tonto, Vidal? Poco antes de la medianoche se había desatado la tormenta. El teléfono de Felipe Correa no paraba de sonar. Yo creo que fui el primero en enterarme, o sea, obviamente de la selección fui el primero, pero me llama un periodista. Llamo a Felipe Correa, que me contesta rápidamente y muy nervioso, una llamada muy corta, donde me dice, sí, estamos recopilando antecedentes, ya, chao, Eduardo. A mí me llama un periodista y me dice, oye, ¿sabes qué? Llamó una persona que iba pasando por Mostazal y me dice que Arturo Vidal se volcó. La noticia golpeó fuerte en Juan Pinto Durán. Se le venían horas difíciles a Jorge Sampaoli. ¿Qué decisión tomaría el entrenador? ¿Qué dirían sus compañeros? Quedaban 2 días para el próximo partido. Todo eso pasaba a segundo plano porque en ese minuto lo que realmente preocupaba era verificar en qué condiciones estaba el futbolista. Había que ir a buscarlo. Hola, soy Juan Cofré y trabajé en la NFP como chofer y asistente del cuerpo técnico para la Copa América 2015. Jorge Decio me pide que suba al segundo piso, donde está todo el cuerpo técnico, a esa hora todavía reunido y trabajando, a lo cual Jorge Decio me pregunta, Juan, ¿tú conoces el hospital de Wynn? Ya, porque salimos en 5 minutos a Wynn, al hospital de Wynn, yo con él y Felipe Correa, el gerente de selecciones, en la van. Llegamos y en el ingreso a Wynn ya era un mar de gente, un mar de gente por ambos lados del hospital. No teníamos estacionamiento, una locura ahí, la gente desbordada. Íbamos con la van que estaba ploteada de Copa América, entonces todo el mundo nos identificó que íbamos ahí. Sumado a eso, que íbamos con bus de selección, yo en lo personal, Decio, el único que iba de civil era Felipe Correa. Tuvimos que poner unas parcas de otro color para que no nos identificaran. Felipe Correa me pasa una parca negra, recuerdo. Decio también tomó otra parca de otro color para que no lo identificaran. En el lugar del accidente, el clima era sensible. El suboficial Osvaldo Pessoa recuerda el minuto a minuto. Ante esta situación, don Arturo Vidal se ofusca, se enoja y hay una persona, bueno, los testigos, habían varias personas ahí en el sitio de suceso, grabaron dicha situación y él incluso me lanza un golpe, me llega en el estómago, pero obviamente sin dejarme lesiones y un combo, sí. Y a la vez me procede a insultar. Te va a cagar a todo Chile, soy Arturo Vidal. Y hacía mención de su calidad de jugar en un club europeo y todo eso. A la escena se sumó el preparador físico Jorge Decio. Yo lo voy a acompañar cuando ya sucedió todo, a ver cómo estaba él estaba bien, o sea, no estaba lastimado. Incluso hablé con Arturo y gente que lo estaba acompañando. Después ve si va a jugar, no va a jugar. Después hubo otro tipo de decisiones, pero en ese momento vos vas a ver cómo está él y cómo es su salud en ese momento, ¿no? ¿La cagó? ¿Cómo yo la cagué? Sí. Estoy hablando, weá, déjame hablar, weá. La situación se generó porque llegó una persona del entorno cercano a él que lo iba a trasladar al recinto Juan Pinto Durán y nosotros ante esta situación yo le indico que no se podía retirar del lugar. Mientras, el televisor estaba prendido en la concentración de La Roja. Los jugadores estaban pegados a la pantalla
Era necesario comprender qué estaba pasando. Varios estaban impactados, lo recuerda bien Gonzalo Jara. Yo me entero cuando llego, y yo he llegado, no sé, 1 hora antes, 45 minutos antes, pero ya estaba en la prensa. Yo no me entero por alguien de la selección, no, aparte fui de los primeros que llegué al camarín. Entonces, no, como que ahí pusimos la tele y empezamos a ver, o sea, una cagada grande, o sea, no... Esto recién comenzaba. El presidente de la ANFP era notificado de los hechos. Estaba en mi casa, suena mi celular, me llama el gerente de selecciones y me dice que había habido un inconveniente, que un jugador de la selección no llegó a la hora de presentarse por el permiso especial que había dado Jorge Sampaoli al plantel ese día para visitar a sus familias, y que el jugador había tenido un accidente automovilístico que involucraba otro vehículo más con una familia, y que el jugador estaba detenido porque al parecer había un problema y manejaba bajo los efectos del alcohol. Fue un golpe grande, fue un momento bien complejo. Me dijo que Jorge Sampaoli quería reunirse conmigo esa noche. Yo sabía que Jorge Sampaoli estaba con una alta fiebre, estaba muy resfriado ese día. Yo le dije que me dejara hablar con mi abogado en Chile y que después lo llamaba. A esa hora, más actores entraban al juego. Conversé, llamé por teléfono a mi abogado, José Pablo Forteza. Le pedí que se fuera inmediatamente a la comisaría donde estaba Arturo para resolver el tema. También conversé con Arturo Vidal, que me llamó para pedirme que lo ayudara y que no lo dejara tirado. Y yo entiendo que cuando un equipo está bien unido, uno tiene que levantar al que está en el suelo y no pisotearlo. Y esa fue mi misión desde el primer día con Arturo. Uno de los mejores jugadores de la selección estaba en problemas. Era lo que menos necesitaba un equipo que había soñado por años ser campeón de América. La gravedad del asunto hizo elevar el tema a otros estamentos, ajenos al deporte. Corté con ellos y llamé a la presidenta de la República, a Michelle Bachelet. No me contestó, era muy tarde ya. Hablé con la ministra del Deporte, me dijo que mañana en la mañana me iba a llamar la presidenta para que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para que Arturo no pasara la noche en la comisaría como fue. Yo le pedí a mi abogado que por favor, de no ser posible que saliera de la comisaría y tuvo que presentarse al control de detención al otro día, no estuviera esposado. Esa imagen hubiese sido muy difícil para él y no nos podíamos permitir eso. Se cumplió el objetivo, se logró. El choque remeció a todo el país. Nadie estaba ajeno a lo que le pasaba a uno de los pilares de aquel plantel. Mega estrella de la Juve, uno de los mejores volantes del mundo. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. El video reveló lo que todos esperaban. El físico y la salud de Vidal estaban bien. El video obviamente fue parte de esa decisión y creo que fue al menos honesto que lo hiciera y pudiera en esa hora, en ese horario, dar una señal. Bueno, después venían otros elementos. Arturo Vidal debió someterse a los procedimientos que impone la ley. En compañía del gerente de la selección y del preparador físico, el mediocampista vivía horas incómodas e interminables. Después ahí estuvimos con Arturo en el proceso que tuvo que vivir. Primero pasó era una posta prácticamente en Buin, donde le hicieron el control, la alcoholemia, en fin. Y después, bueno, Arturo tiene que vivir el proceso como cualquier chileno. Y fueron los momentos más duros porque obviamente pasamos toda la noche ahí. Su primera reacción fue quizás más espontánea, lo que salió en su minuto con Carabinero, pero después fue un poco asumiendo lo que había pasado, bajando un poquito la adrenalina que tenía en ese minuto por la situación y nada, Arturo es joven, un tipo que a esa edad, a mí me pasa que a veces a los futbolistas se les juzga como si debieran tener la madurez de otras personas. O sea, bien, son personajes públicos, tienen otros niveles de exposición, ojalá se cuidaran más, pero hay veces que no, o no tienen la herramienta o tienen características personales que son distintas. Y yo eso trato de aislarlo, digo, bueno, ¿qué significa esto? Y desde ese minuto Arturo siempre tuvo una postura constructiva después de la primera reacción y en eso no dudé en apoyar la decisión de que él se quedara. El chofer Juan Cofré registró cada detalle de esas horas en su memoria.
una experiencia incómoda que alteraba la concentración. Y ahí estuvimos largo rato esperando a ver qué iba a pasar con Arturo. Finalmente nos informan que Arturo iba a ser trasladado a la comisaría de Wynn. Carabineros se hace cargo de sacarlo por la parte trasera del hospital y nosotros, seguimos este traslado hasta la comisaría. Nos informan que Arturo iba a pasar la noche ahí y que no había más nada que hacer. Recuerdo un momento de silencio en la cual Felipe Correa le dice a Jorge Decio, y que también se me quedó grabado: Jorge, cagamos. A medida que se conocían detalles, en Pinto Durán crecía la preocupación. El camarín acusaba el golpe. Y después a mí lo que me daba más rabia es que después uno va sabiendo que iba con más gente y yo digo, dale, o sea, no tiene por qué los demás no le pueden decir que no maneje o súbanlo a un auto, tratar de protegerlo mucho más. O sea, un personaje más que público, es Arturo, más que yo, más que muchos. La pesadilla recién empezaba. Muy tarde, ese martes, desde la cabeza de la federación, se afinaban los pasos para la mañana siguiente. Serían horas movidas en torno a la selección. Hablé con el gerente de selecciones, le dije que le pedí al técnico que estuviera en mi oficina mañana a las 7 de la mañana y dormí poco esa noche. Los periodistas rápidamente se agolparon fuera del complejo deportivo Juan Pinto Durán, buscando alguna respuesta a lo ocurrido. María José Vasconcelos recibió decenas y decenas de llamadas. Toda la prensa estaba llegando a Pinto Durán, yo tenía cerrado el espacio, no los podíamos tener en la calle y ahí Felipe me dice no vamos a dar ninguna declaración hasta mañana. El grupo que había ido a San Francisco de Mostazal llegó de vuelta al búnker de La Roja. El cansancio, el golpe anímico y la incertidumbre llegaron como invitados de piedra a Macul. 3, 4 de la mañana, tal vez más o menos, tarde-noche, y tuvimos que, regresarnos a Pinto Durán con esa pena. Recuerdo que está Claudio Bravo, estaba Pepe Roja, habían varios ahí esperando las noticias de Arturo. Esa noche fue súper dura, súper penosa, angustiante para todo el complejo, para todo en general. Cuerpo técnico, jugadores, staff, para todo. Fue, como todo piensa, en una noche negra. Escuchas Campeones no finalistas. Aquella noche fue larga para todos. A la mañana siguiente, Jadwe iba en dirección a Pinto Durán cuando sonó su teléfono celular. Me fui bien temprano y camino a Quilín. Me llama la Presidenta de la República y me dice que tenía una llamada mía y que necesitaba. Le comento, ya el tema era público. Ya no podía hacer nada. Yo, ¿por qué le llamé? La verdad. Pero le hice una pregunta a la presidenta. El país estaba dividido. La mitad del país quería que Arturo saliera de la selección y la otra mitad lo quería de la selección. La noticia corría rápido y los medios difundían cada detalle de lo que había ocurrido en la cartera. Hasta ahí nada era oficial. En el plantel de jugadores, lo que realmente importaba era el estado de salud de Arturo Vidal. ¿Cómo estaba él? ¿Podría jugar frente a Bolivia? ¿Seguiría o no en el equipo? Internamente, o sea, lo que le pasó está bien, es como, está bien, puede jugar. Yo como parte del directorio de la NFP, mucha gente del directorio de la NFP quería que se fuera, con la típica moralina nuestra que es impresentable, que un jugador en esas condiciones siga perteneciendo a la selección durante la Copa América y bla, bla, bla. A mí esa doble moralina que muchos dirigentes tienen no me gusta, porque el día de mañana dicen eso y el otro día se cagan a la señora, no pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Así que a mí eso no me gusta mucho. Arturo Vidal era tema nacional. Todos se preguntaban por qué había chocado, qué repercusiones tendría, qué opinaba la Juventus. Por cada minuto que pasaba se sumaban más actores. Claro, un impacto muy fuerte, un impacto muy duro, porque es una situación particular, porque el jugador está
jugando en una competencia muy importante con la Copa América. Es una de las imágenes que ha impactado a Chile. Nadie podía creer el estado en que quedaron ambos vehículos. El futbolista, quien viajaba con su esposa, dijo que ambos se encuentran bien, que él no había ocasionado el accidente. Pero yo encuentro que fue poco para la proporción del accidente en realidad. Formalizado el día de hoy por un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones menos graves y daños. Arturo Vidal cometió un delito. No llegó, aparte de cometer el delito, a concentrarse a la hora que tenía que concentrarse. La atenuante era bien poco atenuante, estaba preso. Vidal y su esposa venían de una jornada de juerga en el casino Monticello rumbo a Santiago por la autopista del Maipo en la comuna de Buin. Pero dimensionemos también lo que ocurrió. Así le fue a Claudio Borja cuando confió. Vidal es por ahora el máximo goleador de la Copa América con 3 goles, 2 anotados el lunes en el partido frente a México por la segunda fecha del Grupo A. La señal, si lo reintegran a la selección, sería bastante mala para el mundo entero, pero yo... Le pregunté a la presidenta, ¿qué haría usted? Y ella me dijo, Sergio, haga lo mejor por nuestro país. Y yo consideré que lo mejor para nuestro país era mantener a Arturo Vidal en la selección, no tan solo por él, sino que también por la selección. Arturo Vidal nos necesitaba y nosotros también lo necesitábamos a él. Y la Copa América sin Arturo Vidal no se conseguía ni se ganaba. ¿Hubo o no una indicación del gobierno sobre el tema? No, no es efectivo que la presidenta me haya pedido que lo dejara. Hablé con ella solamente para tratar que me ayudara con respecto al tema de Arturo Vidal. No pudo hacer nada, ya era demasiado tarde. Ella hizo lo que debió hacer, que no hacer nada, no podía hacer algo ella en esa situación. La mañana del miércoles 17 de junio fue especial, como ninguna otra en la era Sampaoli. Las caras denotaban cansancio y preocupación, las voces también. De a poco, el trajín aumentó en las afueras de Juan Pinto Durán. Los móviles de prensa levantaban sus antenas. Todos querían saber qué pasaría con Arturo Vidal, qué decisión tomaría Jorge Sampaoli. María José Vasconcelos repasa esos momentos. Vi a Felipe, vi a Sergio Jadu cuando llega a Pinto Durán con su asesor, que era el Toño Acosta. Y después yo ya me voy a preparar todo lo que era la conferencia, porque había mucha gente y mucha prensa. Entonces teníamos un tema de seguridad, teníamos un montón de cosas que teníamos que organizar. Lo saludé en la mañana, pero no me dijo nada y después ya estaban todos en su oficina en reunión. En Avenida Las Torres, las reuniones no cesaron. El realizador Felipe Flores y el gerente Felipe Correa rememoran lo vivido esa mañana. Había una oficina como principal donde estaba el cuerpo técnico más nuclear y estaba el programador de arquero, el asistente de Sebastián y después había un pasillo donde estábamos como los audiovisuales, analistas, qué sé yo. Entonces cuando se cerraba esa puerta principal como que algo estaba pasando. Yo honestamente no me acuerdo de haber visto nada más que mucho silencio, mucha conversación. Obviamente fui a pintura, conversamos con sus compañeros y ahí venía vino como un día completo de análisis, de decisión que hacer. Y ahí pasaron miles de análisis de pro y contra y con variables que no eran solamente futbolísticas, eran de todo tipo, humanas, comunicacionales. Son análisis súper complejos y multifactoriales. El preparador físico Jorge Decio enfatiza en aquellos argumentos que no tienen que ver con lo estrictamente futbolístico. La posición del staff técnico era compleja e incómoda. Uno cuando sabe que se van a cometer errores no sabe la magnitud de los errores que se van a cometer, pero acompañemos a aquellos de por ahí que se pueden equivocar en alguna cosa, a aquellos que cometen algún error, tratemos de darle otra oportunidad. Arturo lo dejó todo, no lo vamos a dejar botado por lo que pasó también en Copa América. Hay un vínculo importantísimo de lo que significa para Arturo la selección y lo que él ha hecho por el equipo, con lo que después pasó en ese minuto. O sea, había un análisis futbolístico, pero también, oye, lo más fácil es decir, dejémoslo afuera y irse por el camino, no, somos responsables. Hay un contexto de lo importante que era Arturo, pero también hay un camino difícil, oye, hay que apoyar también en los momentos duros. Fue un error gravísimo, él lo reconoció, fue un accidente que todos sabemos la condición y las consecuencias, pero fue una equivocación, un error. Y a veces hay que saber dar apoyo en los momentos difíciles. Las alternativas estaban sobre la mesa. Sebastián Becachese lo habló con Juan Pablo Barsky en su podcast, Clank. Sino que desde afuera había como una demanda de, che, hagan lo que tengan que hacer, que es una sanción ejemplar, que era sacarlo a Arturo, sí. Ya te diría hasta expulsarlo del país. Sí, fue un tema, como decís vos, nacional, fue un tema nacional. Yo creo que, bueno, eso... Mientras el cuerpo técnico debatía apasionadamente qué hacer con el jugador, Arturo Vidal viajaba a la capital. Había pasado la noche entre el hospital de Buin
y la comisaría de esa localidad. Cerca de las 10 de la mañana, arribó a Juan Pinto Durán. Cuando llega Arturo a Pinto Durán en la mañana, había mucha gente afuera y golpeaban los portones, como que estaban, la gente, no, déjenlo, porque estaba toda esta pregunta si se quedaba o no lo sacaban o no. Entonces, déjenlo, la gente, déjenlo. Al frente, nosotros con toda la prensa internacional, nacional. El centro de entrenamientos de la selección chilena concentraba la atención del mundo fútbol. Por un lado estaba la reunión donde el cuerpo técnico y la dirigencia debatían sobre el futuro de Vidal en la Copa. Apenas a unos metros, en el domo destinado a las conferencias de prensa, cundía la incertidumbre y el lugar se llenaba de periodistas, reporteros gráficos y curiosos. Vidal debía enfrentar a los medios. Estaría acompañado del entrenador, Jorge Sampaoli. El ánimo no era el mejor. Yo me voy con Arturo, cruzamos, porque como había tanta gente, bueno, también lo hacíamos, cruzamos como en un autito, en una van, cruzamos y ahí él se quedó solo en la van un tiempo. Yo lo vi bastante mal, nos pidió quedarse solo en la van. Yo lo vi muy mal cuando llegó a Pinto Durán. Habló primero Sampaoli y luego Arturo. Arturo súper afectado, Sampaoli también estaba enfermo. Nosotros habíamos hecho la conferencia el día anterior, estaba enfermo. Al tanto del estado de salud de Jorge Sampaoli, en esas horas habían tratado con especial cariño al entrenador. El chef de Pinto Durán había dispuesto especiales cuidados para él. Saben que estaba muy enfermo, nosotros hacíamos el famoso tecito ese con jengibre, con miel, limón, muy calentito. Había gente del hotel que lo atendía directo a la oficina y directo al profe, entonces andábamos todos preocupados era como una familia al final. No obstante su delicada garganta, Sampaoli no podía evadir un suceso tan sensible. La permanencia de la mega estrella de la selección estaba en veremos. El goleador de La Roja podía despedirse de la copa que tanto quería ganar. Con un manifiesto catarro, se sentó frente a los micrófonos y entregó su veredicto ante una centena de periodistas. Nosotros sabemos todo lo que puede aportar Arturo. Sabemos de que a lo mejor no pudo controlar su momento de descanso y seguramente esto será un tema de corrección interna. En mi manera de analizar y ver la vida, no el fútbol solamente, la verdad que no me nace mucho señalar o excluir a alguien porque cometa un error. Se decidió en ese momento que Arturo tenía que estar adentro, más allá de que es buen jugador porque se había esforzado históricamente por el escudo chileno, y decir, bueno, mira, estás adentro, vamos a meterle todo junto. Con el programa argentino Clank, De Caché se rememora la compleja decisión. En realidad el chico había salido a la tarde, libre, había ido a jugar al casino y cuando sale, que volvía para la selección, tiene el accidente. Claro. No es que había cometido una falta de no cumplir con lo que tiene que ver en horario, esas cosas. Tuvo el accidente viniendo para Pinto Durán. Ningún jugador de la selección ni del cuerpo administrativo sabía de la decisión final. Ni siquiera se les pidió una opinión. Una vez conocida, estuvieron del lado de Jorge Sampaoli. Gonzalo Jara y Felipe Correa ahondan en ello. Yo como entrenador creo que hubiese hecho lo mismo que Sampaoli en su momento. Yo estuve a favor de incorporarlo porque estuve desde el minuto 1 del accidente, estuve con él y se mató por ese equipo y yo creo que, bueno, parte de eso también es la respuesta que tuvo el cuerpo técnico, tuvimos también los que tuvimos ahí algo de influencia en la decisión. La decisión estaba tomada. Pese a haber protagonizado un accidente automovilístico bajo la influencia del alcohol, Vidal seguiría jugando la Copa. Una vez conocida la decisión, todo Chile esperaba su versión de los hechos. Y el momento con Arturo es muy difícil porque Arturo estaba mal, estaba muy mal. Porque yo creo que después de todo lo que pasó en la noche, recién al otro día a lo mejor, o cuando ya está en la fiscalía, cuando lo toman, ahí se dio cuenta de todo eso que pasó, todo lo que vivió. Entonces estaba muy mal. Hicimos la conferencia donde él no recibe preguntas, pero sí expone, dice, mira, pasó esto, cuenta, estaba muy mal. Hola a todos. Quiero contar lo que sucedió. Quiero contar que ayer fui al casino. Tomé 2 tragos. Después tuve un accidente que todos saben, puse en riesgo la vida de mi mujer, en riesgo la vida de muchas personas,
Creo que estoy muy arrepentido de eso y primero que nada quiero darle las gracias a la gente que me apoyó toda esta hora que tuve con la policía, después todo lo que pasó hoy día. Quiero también disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la gente, con todo un país. Creo que... Llora, Vidal. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas. Fueron 2 minutos que sellaron uno de los trances más difíciles por los que pasó este grupo en la Copa. Jorge Decio mantiene la convicción de que fue correcto sostener a Vidal en el plantel. Con el tiempo pienso de que fue la mejor decisión. Deportivamente terminó siendo bueno, porque Arturo terminó participando, terminó ayudando a obtener la Copa. Terminó jugando en la selección, que terminó jugando después con todos los entrenadores. La jefa de prensa había sorteado la situación más enrevesada de la Copa. Para mí fue de mi carrera en la selección o de mi paso por la selección, comunicacionalmente fue súper difícil, porque teníamos a todos los ojos mirando a Chile, entonces fue un momento bien difícil y internamente también, pues, porque pasó durante el torneo. La afición consumía un hecho de donde emanaban distintas aristas. Desde lo policial, el accidente aún era causa de investigación. Desde lo futbolístico, la selección ya había plantado su postura. Desde lo emocional, Vidal ofrecía disculpas y quería a toda costa seguir jugando la Copa América. Pero, ¿qué pasaba con quien detuvo al futbolista? ¿Qué pensaba un carabinero que por el solo hecho de cumplir con su deber se ganó el repudio de la gente y se llevó varios insultos de parte de Vidal? El suboficial Osvaldo Pessoa siguió a la distancia aquella conferencia de prensa. Las palabras de Jorge Sampaoli y Arturo Vidal no le fueron indiferentes. Creo que sentí lo que hizo la gran mayoría de los chilenos, ¿verdad? Que era una persona que estaba pasando un mal momento y que a lo mejor debido al exceso de alcohol no reaccionó como debería haber sido, pero creo que me adherí a la gran mayoría de los chilenos. Con la adrenalina desatada en el país por el prometedor desempeño de la selección, pocos repararon en lo que pudo pasar en ese accidente. Los medios se llenaron la boca con un Ferrari de lujo destruido, la berraquera de un futbolista que no quería ir detenido o las gestiones para que a Vidal no se le viera esposado. Pero había algo más, algo que solo quienes estuvieron en el lugar pueden concluir con propiedad. Se habla de un milagro. Solo por la divina providencia no se lamentó algo peor, un accidente con consecuencia de muerte. Podría haber sido con resultados mucho más graves. A Dios gracias, a la geografía del lugar, el vehículo quedó detenido y estuvo como a 3 metros de haber caído a un paso bajo nivel que existe en el lugar. Obviamente, claro, el vehículo haber seguido su trayectoria, digamos, normal por el accidente, yo creo que hubiese sido otro tipo de consecuencia y a lo mejor con pérdida de vida humana. El llamativo Ferrari que Vidal hizo añicos tuvo poco tiempo de uso, pero rebobinemos algunas horas. Tras el partido con México, se permitió a la prensa ingresar al complejo algunos minutos para ver la práctica. Eduardo Figueroa, de Radio Bio Bio, estuvo allí. Nosotros entramos a Juan Pinto Durán e inmediatamente el foco fue un Ferrari rojo estacionado ahí adentro de Pinto Durán. Obviamente todas las cámaras se fueron encima, todas las fotos, los canales grabando y de quién es, de Vidal, en fin, el Ferrari de Vidal. Y en ese momento se habló de que solo había 2 de ese tipo de autos en Chile. El lujoso bólido italiano no pasó desapercibido. Gonzalo Jara fue el cerebro de una infantil jugarreta a Celia Punk. Arturo tenía su auto estacionado y lo tapaba siempre después de entrenamiento con la capa que tenía. Y nosotros le hicimos una broma un día. Después de entrenamiento le sacamos la capa, sacamos el auto, lo fuimos a estacionar un poco más allá y le pusimos el carrito golf para tapado con la capita.
cuando ve el auto, porque salíamos, cuando teníamos día libre o tarde libre, y cuando va a ver su auto que no estaba, y era el carrito, nosotros mirando por la ventana de los baños de creo que gritaba lo que puteaba, tenía un enojo y no sabía nada. ¿Quién movió el auto? Después de este incidente, la selección recuperó su tranquilidad. En 48 horas volvería a la cancha. Frente a Bolivia se jugaría la clasificación y el primer lugar del grupo A. El ambiente se había descomprimido. Este es el 11 titular de La Roja de todos, Aldo Rómulo. Con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jan Bosellur. Marcelo Díaz, Charles Aranguis, Arturo Vidal y Jorge Valdivia, Alexis Sánchez y el Edu Vargas. El viernes 19 de junio, La Roja salió al pasto del Estadio Nacional 40 minutos antes de jugar con los altiplánicos. Un estruendo recibió a la selección chilena. El estadio se vino abajo, apoyando a Arturo Vidal. Se dio un fenómeno bien raro, o sea, la gente lo aclamaba, o sea, lo aplaudía. Yo me acuerdo que salimos a calentar y en el calentamiento la gente lo aplaudía. O sea, es como que, wow, es raro, ¿no? Su titularidad dejó atrás el episodio. El país lo había perdonado. La sana comunión entre jugador e hinchada volvió a su punto natural. Felipe Correa escogió ese momento como el instante más importante de la Copa. Yo creo que el momento es cuando después del accidente de Arturo vuelve a jugar. Entonces todo el trabajo, la tensión que hubo en ese proceso de decisión, en ese momento que todos conocen y que fue durísimo para él, para nosotros, para todos. Hay un aspecto humano, pero en fuerte foco también en la importancia deportiva que tiene Arturo y que además lo demuestre de esa manera en la cancha y que el equipo, salimos de este problema, ganamos este partido. Arturo demuestra la importancia que tiene, la influencia que tienen los equipos. Borde interno, derechazo arriba, profundo de Gary Medel. Eduardo dentro del área. Charles Aranguis. Están vivitos, están concentrados, están metidos. Gana Chile. A Bolivia anotó Charles Mariano. Dando La Roja y abrigamos esperanza por lo que pudiera pasar en la segunda fase. Hoy Chile reencontrándose con el fútbol, la intensidad, el vértigo y los goles. Chile 5, Bolivia 0. Una goleada necesaria. Punteros e invictos, 2 triunfos y un empate. 10 goles a favor, 3 en contra. 7 puntos en la tabla y el plan seguía intacto. El episodio del Ferrari quedaba en el pasado. El foco estaba puesto otra vez en la cancha. En 5 días, el rival sería el temible Uruguay, la selección que siempre ha complicado a Chile, el último campeón de América. En el próximo capítulo de Campeones, no finalistas. En el Estadio Nacional grabamos sobre Marquesina. Me acuerdo haber estado con francotiradores porque iba la presidenta. Nosotros como dirigentes me tocó jugar mi partido y creo que se jugó bien. No quiero que salga nadie expulsado porque se van a querer pelear, y era lo que intentamos hacer. Y cuando hace el gol Isla, digo, Chile está para ser campeón. Campeones no finalistas es un podcast producido y editado por Ignacio Valenzuela Moraga, Carolina Fernández González y Francesca Ravizza Rebolledo. El diseño de sonido y postproducción de audio es de Michel Poblete Montoya. Escucha este y otros episodios en tu plataforma de podcast favorita y en pauta.cl. Este podcast fue presentado por Score. Score, la energética del fútbol.